De Casa Frida, Sofía de la Paz, está con nosotros, Maika Torres, que es activista y comunicóloga, Ricardo Baruch, que es activista e investigador en derechos humanos, salud y diversidad sexual, Denise Cervantes, fundadora y bailarina profesional de la compañía de baile Plasma, y también está con nosotros Emiliano Romero, que es asistente de la Secretaría Ejecutiva de Iniciativa Manifiesto. Y bueno, pues sin más, mi nombre es Tamara y bueno, gracias también a Oxfam y Iniciativa Manifiesta que nos apoyaron a organizar este super eventazo. Entonces, pues les cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Va, perfecto. Bueno, antes que nada, igual me sumo a los agradecimientos de mi compañera Tamara por este espacio. Muchísimas gracias a les panelistas y también al público que nos acompaña. Como ya me presentó Tamara, yo soy Emiliano Romero, activista de derechos humanos y actualmente colaboro en la iniciativa Manifiesta en la Secretaría Ejecutiva. Y bueno, antes que nada, me da muchísimo gusto saludarles y entonces yo creo que pasemos a lo bueno, a lo que nos compete. Entonces, bueno, como ustedes saben, este festival Diverse tiene como nombre Orgullo, Lucha y Resistencia. Y es precisamente en este tono que lo que queremos hacer es, además de celebrar, además de, pues justamente como conmemorar esto con muchísimo orgullo, ¿no? Porque por muchísimos años, décadas y siglos, pues justamente hemos sido una comunidad violentada y demás, también me parece muy relevante mencionar los logros, los retos y también todas las problemáticas que seguimos afrontando desde nuestras distintas trincheras. Entonces, primero que nada, me gustaría que hubiéramos como una ronda de diálogo en torno a, bueno, más allá de que haya sido como el Día Internacional de la Comunidad, etcétera, ¿qué podemos celebrar? ¿Por qué estamos celebrando? ¿Qué logros identificamos en las distintas áreas y sobre todo en las trincheras en las que cada una de nosotras y nosotros colaboramos, sea desde el baile, sea desde el activismo, sea desde las organizaciones de la sociedad civil, sea desde la comunicación, etcétera? ¿Qué logros podemos identificar primero que nada y por qué sería motivo de orgullo tener este tipo de espacios? Entonces, no sé si Denise quisieras empezar. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Denise Cervantes y soy artista multidisciplinaria enfocada en el área de la danza. Y bueno, pues he transcurrido mi camino de diversas maneras, con diversas situaciones que me han hecho evolucionar. Principalmente cuando empecé mi camino en la danza, entrenando, bailando, pues comencé a ver cambios en mí, en mi seguridad, pero a la vez siento que había ciertas circunstancias que me daban mucha inseguridad también. O sea, como el hecho de la industria del entretenimiento siempre se encuentra como en un molde, en un estereotipo, o siempre se tiene que seguir cierto camino, y yo me sentía así como de no, yo no quiero seguir este camino, o yo no me quiero vestir así, si es que quiero trabajar de esto, porque realmente para mí es una profesión la danza, y había cosas que no hacían como, no resonaban conmigo, ¿no? Entonces hubo una etapa de mi vida en la que me aparté un poco de la industria del entretenimiento. Fue así como de, no, yo no quiero audicionar, como que me daba cierto miedito, como de, ay, no, siento que me van a rechazar porque no luzco como las demás personas que normalmente están trabajando, o no me he visto como las personas que actualmente están en ciertos trabajos. Y ya luego dije, no, ¿sabes qué? Me vale, yo voy a hacer lo que quiera y ahí vemos cómo lo hacemos en el camino. Y literal, pues para mí también el hecho de celebrar es una rebelión, ¿no? Celebrar la rebelión y decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir creciendo y no importa, no me importan los estereotipos. Yo sé que va a haber un espacio para mí donde lo que me hace una persona única, eso es lo que va a resaltar. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que yo he atravesado en el camino del arte. Actualmente pues comencé a tener posiciones de liderazgo en los que pues hay personas que aprenden de mí o que lo ven como un ejemplo. Entonces siempre trato de hacer que dentro de lo que yo puedo, empezar a generar también cambios. Si tengo en mis manos, no sé, algún proyecto, siempre trato de que sea un espacio inclusivo para las demás personas y que se puedan sentir libres
de expresarse y a la vez ejecutar el trabajo, la profesión, ¿no? O sea, que no sea una limitante el hecho de cómo luzcas o cómo te identifiques, el hecho de que sea profesional o no, ¿no? O sea, el hecho de que yo no, a lo mejor tenga perforaciones o me pinte el cabello cada mes o que haga lo que quiera no significa que voy a dejar de ser profesional, sino al contrario, ¿no? Lo que me hace crecer y lo que me hace ser única es justamente los rasgos particulares, ¿no? Y eso también lo comparto con las personas con las que entrenamos, o sea, que confíen en lo que están haciendo y que cada vez empecemos a tomar más los espacios profesionales, los espacios de escenarios, los espacios en el área de, no sé, en el área comercial, publicitario, porque, bueno, en lo personal, pues yo no me considero una mujer que entra en el estereotipo y cada vez menos lo haré. Ajá, así que ahora me hace única ciertos rasgos y ya estaré platicando más adelante como de este tipo de situaciones o de rasgos que me hacen sentir orgullosa. Pero bueno, en este camino yo puedo compartirles que me siento feliz de que en este momento se han abierto caminos donde puedo trabajar con diferentes artistas que son parte de la comunidad, donde en espacios publicitarios yo puedo aparecer tal cual soy y que ya no me da vergüenza o pena ni nada ser como soy, ¿no? Por ejemplo, yo soy una mujer velluda y ni modo, y yo me dejé la ceja y que soporten todo esto, ¿no? Me dejo, no sé, los vellos de los brazos, a veces me dejo los vellos de todo el cuerpo y así aparezco, ¿no? O no sé, no somos personas perfectas todo el tiempo y no tenemos que lucir de una manera perfecta, ¿no? Y el hecho de exponerme tal cual soy, pues eso me hace feliz, o poder caminar y besarme con quien yo quiera en la calle también me hace feliz, y eso no me va a hacer menos profesional, o el hecho de que comparta mi vida tal cual soy tampoco me va a hacer no seguirme por otro camino. Así que bueno, ya hablé mucho, así que le compartiré el micrófono. Gracias. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Ricardo Baruch y trabajo hoy en día en diversos temas relacionados con salud sexual y reproductiva, particularmente temas de salud de las comunidades LGBTIQ+, desde un poco la academia, un poco desde la sociedad civil. Y me encanta escuchar esto que acabas de decir, Denise, porque justo me estaba acordando con un amigo la semana pasada, que fuimos a la marcha, bueno, apenas íbamos a ir a la marcha, era como el jueves, que hacía 20 años fuimos, este amigo y yo, por primera vez a nuestra primera marcha del orgullo en la ciudad de Puebla. Yo no soy poblano, pero vivía en Puebla en ese entonces, y en aquel momento me acuerdo que en esa marcha que hubo en el 2003, pues éramos quizás como 100 personas, y pues era la segunda marcha que se hacía en esa ciudad, entonces como que todos nos veían súper raro, era así como, pues estos raritos, ¿qué onda, no? O sea, y además, pues como que gritábamos ahí en la calle, pero como que la gente nos volteaba a ver así como de, ay, ajá, sí, ¿no? Y hoy en día la marcha de la ciudad de Puebla pues ya tiene, no sé, más de 10,000 personas, o sea, es un súper evento, ¿no? O sea, antes, al final de la marcha se hacía como ahí en algún rincón alguien leía el manifiesto con un altavoz, y ahora pues se hace así con el súper escenario y con artistas invitados y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, o sea, eso por un lado me hizo ver cómo ha crecido tanto el movimiento, pero también cómo estas situaciones como las que decía Denise, ¿no? O sea, de que pues puedes quizás estar en la calle y besarte con quien quieras. Y hace 20 años en Puebla nosotros no lo hacíamos porque todavía ocurría seguido que te enterabas que algún amigo, algún conocido había sido arrestado por la policía, o sea, formalmente pues, no era un crimen, pero pues como que siempre te buscaban como amedrentarte y te detenían y te decían que le iban a llamar a tus papás, ¿no? Entonces era todavía una época en la que, pues si bien no estábamos como tal perseguidos, o sea, no teníamos muchísimas cosas que tenemos hoy en día, en estos 20 años pues avanzamos en cuanto a pues, el logro obviamente del matrimonio igualitario en todo el país, el reconocimiento de la identidad de género en muchos estados, la prohibición de terapias de conversión. O sea, en ese momento no teníamos todavía, por ejemplo, ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ahora ya tenemos CONAPRED, OPRED, otras instituciones. En ese momento no teníamos, por ejemplo, acceso universal a los medicamentos antirretrovirales para las personas con VIH. Es decir, y esto es muestra de cómo el trabajo que hemos hecho las organizaciones de las personas LGBTIQ+, y también las organizaciones de VIH, las organizaciones feministas, que hemos hecho durante estas décadas, pues ha tenido muchos frutos, ¿no?
pero al mismo tiempo tampoco podemos estar como muy tranquilos porque sabemos que la violencia sigue ahí, la discriminación sigue ahí, y particularmente en temas de salud hay muchísimos retos que además como que antes no veíamos y ahora ya los vemos, y que la verdad es que no hemos avanzado prácticamente en ellos, que quizás en otra intervención puedo mencionar. Pero la verdad es que si también se han mantenido muchas de estas cosas es porque ahí seguimos luchando, y porque como para aquellas personas que hayan ido el sábado, pues vemos muchísima gente marchando, exigiendo, y como aquí en más de 100 ciudades del país, ¿no? Entonces creo que también ese es el tipo de cosas por las cuales tenemos que estar muy orgullosos, y que pues también hay todavía muchísimos retos, pero la verdad es que a mí también me da mucho orgullo ver todo lo que hemos avanzado en este país. Bueno, igual qué gusto estar por acá con todas, todes y todos ustedes. Un gusto compartir esta mesa con estas personas. Y, híjole, creo que qué bueno que pasaron ustedes primero, porque algo que luego al estar en Casa Frida, creo que cuesta como conectar un poco con la parte de logros, ¿no? A veces viendo como las situaciones de las personas que siguen viviendo día a día estas violencias que ponen en peligro su vida, ¿no? Aunque por un lado es como este momento muy extraño en mi vida en que por un lado veo y he tenido la fortuna de ver generaciones que vienen, ¿no? Mucho más jóvenes, que están recibiendo información y educación, ¿no? Sobre sexualidad, sobre derechos que tienen, ¿no? Sobre inteligencia emocional, sobre todas estas cosas, que me parece increíble, ¿no? Porque luego me sorprende algunos alumnos, ¿no? Que me dicen cosas como, ay, pues Miss, esto ya ni se pregunta, ¿no? O esto es obvio, ¿no? Pues ya como que todo súper bien, ¿no? Y así, yo, no manches, a mí me hubiera encantado a tu edad poder saber las cosas que sabes y tener el conocimiento que tienes y poder saber que está bien ser quien eres, ¿no? Sin embargo, también pues por otro lado está todo este contexto que pues todavía falta mucho por recorrer, y que en un momento platicaremos más sobre los retos, pero creo que de parte de Casa Frida algo que definitivamente me enorgullece y nos enorgullece a todos, ¿no? Es ver el alcance que hemos tenido, ¿no? En estos 3 años que llevamos operando, de todas las personas, ¿no? Y ver cada vez más el interés de tanto iniciativa privada como iniciativa pública, ¿no? En apoyar este tipo de organizaciones y este tipo de temas, y visibilizar, como bien dicen, todas estas problemáticas para empezar ya a tomar acción sobre esto, ¿no? Porque además de la parte social, pues es sumamente importante, como decías, ¿no? La parte de que ya en todo México sea un derecho el matrimonio igualitario, que ya se hayan prohibido las terapias de conversión, ¿no? Pero sí creo que ahí es un tema que a mí es importante y justo, ¿no? Creo que recordar, y me alegra que hayamos empezado con esta pregunta, ¿no? De los logros que hay y estar orgullosos de esos logros, ¿no? Pero siempre con la mira de pues, todos los retos y desafíos que faltan. Entonces, te paso también el micrófono por aquí. Hola, ¿sí me escuchan? Hola a todas, todes y todos. Mi nombre es Maika Torres, vengo de parte del colectivo Juntrans y también formo parte de House of Mutante, que es una casa de Vogue aquí en la Ciudad de México. Y me gusta igual que empecemos con los logros, por una nota positiva, vamos viendo si se sigue manteniendo así. Pero efectivamente creo que sí coincido en que hay muchas cosas por las que estar orgullosos, ¿no? Muchos logros de diferentes frentes, ¿no? Yo me dedico especialmente hacia la comunicación y el periodismo, y yo quería resaltar como los logros en términos de mediáticos, ¿no? Que también han sido, pues digamos, mejores que como históricamente se nos representaba como a las poblaciones LGBT, ¿no? En los diferentes medios, ¿no? Y no solo eso, no es solo como la representación, digamos, en medios tradicionales, sino que también ahora de parte de la comunidad tenemos nuestros propios medios y podemos hacer difusión de nuestros propios temas, ya sea en redes sociales, ya sea en diferentes medios especializados. Ahora, algo que yo agradezco mucho, yo estudié la carrera de
periodismo y comunicación, es que, pues eso, ¿no? Que haya visibilidad de periodistas LGBT, ¿no? Que siempre han estado en los medios, sin embargo, han tenido que lidiar con mucha discriminación, con mucha violencia, y han tenido que hacer sus coberturas o su trabajo en condiciones, pues, lamentablemente muy precarias y violentas, y ahora que se pueda visibilizar el trabajo de periodistas y comunicadores LGBT, ¿no? Que tengamos medios, por ejemplo, como medios como Presentes, que es una agencia periodística especializada en temas LGBT, que recomiendo que sigan, ¿no? Y que eso, ¿no? Que mucha información, incluso sobre nuestras experiencias, sobre nuestras realidades, sobre los problemas que nos atraviesan, estén ahí, ¿no? Y también tener como aliados a diferentes medios que antes, ahora nos buscan, ¿no? Como referentes para ciertos temas, ¿no? Que saben del trabajo que las diferentes personas que estamos aquí y otras organizaciones y activistas hacen, ¿no? Entonces, como ser ese referente, ¿no? Porque cuando yo crecí de niña no tenía como esos referentes en medios, más que solo que éramos la burla, ¿no? Como el estereotipo. Entonces, pues, lamentablemente, pues, no me tocó a mí como tener esos referentes positivos, pero ahora que haya una infinidad para muchas personas, ¿no? Entonces, eso creo que es algo de lo que está muy orgullosos. Entonces, pues, Muchísimas gracias por sus participaciones. Sin duda comparto todos estos logros en las distintas áreas, ¿no? El hecho de que hoy ya no tengamos que escondernos, o que seamos muchísimas más personas las que salimos en las marchas, las que llenamos las calles, las que salimos a tomar aquellos espacios y micrófonos que son nuestros por derecho, ¿no? Que eso me parece fascinante también en la industria artística y en general como en las distintas trincheras. Sin duda es muchísimo de lo cual sentirnos orgullosas, orgullosos. Y bueno, ya empezaron a platicar ustedes un poquito sobre, bueno, está chido hablar de las cosas buenas, pero esperemos que esos ánimos no decaigan, y en este sentido, desde una mirada crítica, ya empezaron a mencionar un par de ejemplos, ¿no? Sobre aquellos retos, problemas, violencias que seguimos afrontando. Entonces, no sé si en esta participación, ahora sí abro más como el micrófono en el orden que ustedes gusten tomar la palabra, sobre cuáles son esos retos que seguimos afrontando, que ustedes tengan identificados según sus distintas áreas. Puede ser desde su vida cotidiana hasta las profesiones que ustedes desempeñan, en el mundo dancístico, en el activismo, en las organizaciones. No sé si quisieran como apuntalar o ampliar un poco las ideas que ya habían ido introduciendo en la pregunta anterior. Ahora sí que abro el micrófono, si quieren. Igual creo que hay otros micros ahí. Pues, bueno, digo, una de las cosas que creo que tenemos que ver ahorita que estaba hablando de, por ejemplo, cómo ha habido estos avances a nivel legal, es como no necesariamente ha habido avances en materia de políticas públicas, ¿no? O sea, en cuanto a programas, estrategias, presupuestos etiquetados, por ejemplo, para nuestras comunidades, ¿no? Sino que dicen, pues sí, somos aliados, y entonces si hago tal programa para jóvenes, pues seguramente hay jóvenes LGBTIQ, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, desafortunadamente seguimos en un punto en el que no tenemos eso, pero además, como les decía hace rato, o sea, se están visibilizando nuevas situaciones, que en realidad no son nuevas, sino más bien como que antes no se visibilizaban tanto, como por ejemplo en materia de salud, que como les digo es el área que pues, más trabajo, tiene que ver por ejemplo con, en el área de VIH, ¿no? O sea, que digo, yo sé que a mucha gente no le gusta como que se vincule tanto VIH con población LGBTIQ, pero sí tenemos que reconocer que en este país y la mayoría de países de América Latina tenemos una epidemia concentrada en hombres gays, bisexuales y mujeres trans, ¿no? Entonces, más de 3/4 partes de los casos que tenemos en México pertenecen a nuestra comunidad, y por lo tanto, pues no podemos, o desde mi punto de vista, no podemos separarlo tanto. Pero bueno, por ejemplo, ahí teníamos muchos avances en materia de acceso a los medicamentos, pero por ejemplo, y también teníamos avances en materia de prevención, y de repente vemos que pues ya no hay tantos avances en materia de prevención porque no hay presupuesto. Tenemos desabasto, ha habido muchos momentos donde ha habido desabasto de medicamentos, ¿no? O sea, donde ya no tenemos, por ejemplo, campañas por parte de el gobierno federal, ¿no? Que tenía el CENSIDA, que en algún momento tenía como esta fortaleza, y además esta colaboración muy fuerte con las organizaciones de la sociedad civil, y desafortunadamente hoy no solamente no hay colaboración, sino que resulta que desde Secretaría de Salud andan persiguiendo a las organizaciones de la sociedad civil para exigirles ahí varias cosas. Y pues esto es muy lamentable, ¿no? O sea, porque son este tipo de exigencias que mucha gente hoy en día dice, pues es que yo ya tengo tratamiento, entonces ¿para qué exijo, no? Pero en realidad faltan muchísimas cosas.
Y, por ejemplo, en materia de salud también hay otros temas como, por ejemplo, temas de tratamiento, de terapia de reemplazo hormonal y otro tipo de intervenciones de salud para las personas trans, que fuera de la Ciudad de México, o sea, hay otros 2 estados que tienen unas unidades chiquitas de atención a la población, a la salud de la población trans, pero de ahí en fuera, si tú eres una persona trans en México, pues ahí a ver cómo le haces, ¿no? O sea, porque pues tienes que pagar tus hormonas y tienes que pagar potencialmente cualquier tipo de intervención física, ¿no? Y tienes que, y obviamente todo esto pone muchísimo en riesgo a la salud de las personas trans, y es algo que el Estado debería estar garantizando, ¿no? Como se hace en otros países. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la población intersex. Siempre ha estado ahí la situación, pero como que no se visibilizaba tanto, pero ahora ya hay más organizaciones y activistas intersex que dicen, o sea, es que tenemos que detener las cirugías, entre comillas, normalizadoras de las infancias intersex, porque pues ha sido, más bien, acarrea muchísimos problemas, pero pues no lo estamos viendo. Y también, por último, quisiera mencionar, por ejemplo, otro asunto que tampoco hablamos mucho aquí en México, ¿no? Que tiene que ver con la salud reproductiva de las personas LGBTIQ, ¿no? Particularmente de las personas trans, de las mujeres lesbianas, ¿no? O sea, porque obviamente cualquier persona debería tener, o tenemos el derecho de decidir si queremos o no tener descendencia, cuántos queremos tener, etcétera, pero pues no estamos brindando las opciones, ni siquiera la información ni del Estado, y ahí sí también hay que decirlo, tampoco desde la sociedad civil respecto a estos temas, ¿no? Entonces creo que estos son muchísimas cosas que nos faltan y que en realidad tampoco vemos como un panorama muy positivo al respecto, ¿no? Entonces sí creo que también son temas que como comunidades y como organizaciones que trabajamos estos temas tendríamos que entrarle un poco más. Ah, bueno, ¿quieres? Sí, pues creo que yo le entré luego a la platiquita hace rato y me presenté a Casa Frida, pero para quienes no nos conozcan, rápidamente, ¿no? Casa Frida es una organización sin fines de lucro que brinda refugio y atención integral a personas de la comunidad LGBT que han sido víctimas ya sea de violencia por razón de su orientación sexual o su identidad o expresión de género, ¿no? Y tenemos 2 programas en Ciudad de México, bueno, 2 sedes en Ciudad de México y en Tapachula, Chiapas, ¿no? Entonces, menciono esto porque, como les decía, ¿no? Creo que uno de los logros ha sido las miles de personas beneficiadas por estos programas. Sin embargo, algo que decimos mucho en Casa Frida es que pues, el verdadero logro sería que ya no existiera Casa Frida, que ya no fuera necesario que existiera un refugio como Casa Frida, ¿no? Y algo que últimamente, en el último año, se ha presentado muchísimo y que hemos trabajado bastante, no solo es el desplazamiento de las personas mexicanas, ¿no? Que son desplazadas de sus hogares por razones de violencia, sino también por toda la situación migratoria de las personas de la comunidad LGBT, ¿no? Que es súper importante mencionarlo porque algo que en Casa Frida nos hemos dado cuenta es que muchas de estas personas no migran tanto por una situación económica, que sí suele también ser esta una de las razones principales, pero principalmente nuestros usuarios que llegan, la razón principal es que están huyendo de sus países por ser como víctimas de violencia o de amenazas, incluso de muerte, que atentan contra su vida, ¿no? Y esto siento que es algo que no se menciona lo suficientemente a menudo, porque al final son personas que no están dejando su país, evidentemente por decisión, ¿no? Sabemos que la situación migratoria no son personas que dejan su país por una decisión, sino por una necesidad, pero que además están dejando proyectos de vida que ya tenían en sus países, simplemente por ser quienes son, ¿no? Entonces me parece que, hablando de retos, me gustaría justo poner sobre la mesa esta situación de las personas migrantes, ¿no? Porque pues sabemos que muchas veces, no hay una regulación ideal, ni mucho menos, estamos muy lejos de eso aquí en México, de la situación migratoria, ¿no? Pero sobre todo como viéndolo desde esta perspectiva interseccional, en el que luego, por ejemplo, ¿no? Vienen las personas trans en una situación migratoria y es muy difícil porque no se les respeta la identidad, ¿no? Su identidad de género al momento de solicitar sus papeles, ¿no? Su residencia acá. Entonces, siento que
es algo que obviamente nadie debería de vivir y que tristemente sigue sucediendo. Apenas hace unos meses, me parece, fue esta crisis migratoria que hubo aquí en el país, ¿no? Y que cada vez hay más, ¿no? Y cada vez hay más olas y que cada vez nos damos cuenta que los albergues, quienes nos dedicamos a atender a las personas migrantes, están desbordados, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que yo por ahora traería a la mesa, además de lo que comparte Ricardo. Y no sé si alguien más quisiera decir algo, aportar alguna otra cosa. Ahora me gustaría aportar. Bueno, pues igual yo me fui a la plática luego y no presenté a Plasma, que es el espacio actualmente donde doy clases, donde entreno a las personas junto con más personas que están dentro de la industria. Es una compañía de danza donde los estereotipos no nos encajonan. O sea, no se busca que tengamos algún estereotipo o no buscamos que las personas se desarrollen en cierto molde, porque realmente es algo que, como ya lo había comentado antes, yo lo viví y realmente estamos enfocados en que la libertad de expresión, que se respeten las identidades, que se puedan expresar las personas dentro de estos espacios y que también se sienta un espacio seguro de entrenamiento. Pero igual a la vez hay ciertas cosas que ya se salen de nuestras manos y que nos seguimos enfrentando en conjunto, y para esto también se abre el diálogo dentro de la misma comunidad, pues para tratar de resolver o tomar acciones, ¿no? Y bueno, pues para eso también me parece importante tener momentos de diálogo con las personas cercanas con las que trabajamos, con las que vivimos, para saber también qué piensan y también poder, si está en nuestras manos, aportar información que nos sirva para justo respetarnos unos a los otros, ¿verdad? Entonces, pues dentro de las personas cuando inician en este proceso de entrenamiento siempre se les pregunta los pronombres, si tienen algo en específico que quieren compartir de sí mismos, etcétera. Pero bueno, en cuestión del trabajo han habido problemáticas que yo he notado. Por ejemplo, hubo una vez un proyecto donde participé desde otro punto, no desde la danza, pero sí noté como ciertas cosas son exotizadas en la misma industria. O sea, como decir, ok, queremos identidades trans y ponen en unas especificaciones que yo digo, ¿qué están haciendo? O sea, como personas que hayan completado la transición, y es como ninguna forma de transicionar es la correcta, y como que esto se esté sucediendo en la misma comunidad se me hace algo como inaceptable, como que pongan ciertos estereotipos o que ya digan, bueno, queremos gente de la comunidad, entonces vamos a, sí, justo a exotizarlo, y realmente empecemos a romper esta brecha binaria. También se me hace importante, más que nada dentro de los espacios de entrenamiento o de clases. Luego sucede pues que se divide muchísimo, ¿no? De las mujeres tienen que hacer esto o tienen que bailar de esta forma, y los hombres tienen que bailar de esta otra forma, y las personas pues que por ejemplo tienen una identidad no binaria luego se sienten como pues de alguna manera agredidas. Y sí han sido situaciones que he llegado a conversar, o que ciertos líderes no respetan las identidades o sus pronombres, y a la vez lo utilizan como pues una constante agresión, ¿no? Así como decirles con algún nombre que ya no les corresponde y que se sientan respetadas de esa forma. Se me hace que es una de las cosas que todavía podemos mejorar, ¿no? O que si las personas dentro de los mismos espacios de aprendizaje tienen un poder de liderazgo, utilizar su palabra o hasta sus plataformas de una manera más inteligente, ¿no? Porque han sucedido situaciones en las que se comparten en las plataformas o en redes sociales cosas que más allá de informar, pues ponen como en cierta forma de burla a las situaciones que vivimos todo el día, todos los días. Ajá. Entonces,
pues bueno, sí se han tomado acciones cuando hemos notado estas cosas, se hacen juntas dentro de los mismos espacios y equipo de trabajo para saber o qué cosas podemos hacer para hacer que las personas nuevas que se integren a estos espacios se puedan sentir cada vez más seguras. Y bueno, estas a grandes rasgos las problemáticas que he notado y que podemos mejorar. Y pues ya, quien quiera la palabra se la cedo. Qué fuerte todo. Pues sí, o sea, yo pensando como en los retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos como diferentes colectivos, como comunidades, un poco como para abonar a lo que mis compañeros están platicando. O sea, yo lo que identifico que también es un gran reto ha sido como cómo articularnos, ¿no?, como entre movimientos, entre comunidades, entre poblaciones, ¿no?, sobre todo porque muchos de nosotros tenemos como ciertas agendas o temas, ¿no?, o problemáticas muy ubicadas, identificadas con ciertas poblaciones, ¿no?, pero como por ejemplo decía Sofía, ¿no?, o sea, ¿qué pasa cuando tienes población LGBT con una situación de migración, con una situación de desplazamiento, con una situación de pobreza, ¿no? Vemos que los problemas son más complejos que las soluciones que en lo individual estamos como tratando de posicionar, y muchas veces como el diálogo entre distintos movimientos, entre distintas organizaciones puede resultar complejo, ¿no? Entonces una forma como de articularnos, como de crear movimientos amplios de liberación en diferentes frentes, ¿no?, ha sido también como un reto. Creo que se ha dado, o sea, como que creo que ahí la llevamos, ¿no?, y hay por supuesto personas que están muy interesadas también como en dialogar y en construir en colectivo, pero ha sido difícil, ¿no?, porque además también es lo otro, ¿no?, también requiere presupuesto para hacer realidad esas políticas, esas soluciones, esos proyectos integrales, ¿no? Entonces, y muchas organizaciones, muchas colectivas, muchos activistas trabajan, para empezar ni siquiera ese es su único trabajo, ¿no? O sea, muchas de nosotras tenemos que sostener la vida de diferentes medios, ¿no?, y aparte realizar como el trabajo de activismo. También es cierto que estamos en un contexto actual político en donde las organizaciones sociales, pues el trabajo que hacen sobre todo está siendo pues para nada apoyado, ¿no?, y aparte hay como una narrativa y un discurso en contra del trabajo que realizan, ¿no?, pues sí, hasta criminalización, ¿no?, del trabajo que realizan. Entonces eso también lo hace doblemente difícil, ¿no? Y como gremio, hablo como específicamente como de las organizaciones de la sociedad civil, pues han tenido que diversificar sus recursos en otras alternativas que no ya han sido como los apoyos, pues decir, de gobiernos, ¿no?, porque ahorita es muy difícil que apoyen como ese trabajo, ¿no?, y que aparte si sus propias dependencias institucionales no están llegando como esos recursos, pues mucho menos a las colectivas que están haciendo el trabajo de base, o a las organizaciones y activistas que están haciendo el trabajo de base. Entonces, súmenlo eso pues a que muchas de nosotras también formamos parte de las comunidades con las que trabajamos, ¿no? O sea, nuestras realidades y nuestras experiencias no están alejadas o no están situadas fuera de los problemas, ¿no? Muchas veces llegamos lamentablemente a los activismos porque nos atraviesan los problemas de primera mano, ¿no?, porque tenemos ahí una situación personal o una experiencia de vida que encontramos en alguna organización o en algunas personas cierta vía para enunciarla, ¿no?, para darnos cuenta de ese problema y que nos ha de alguna forma como inspirado o tenido cierta conciencia social para activarnos en contra, ¿no? Pero ha sido, yo creo que es un reto, ¿no? Creo que también el burnout activista es real, ¿no? O sea, si no tenemos para nada un sistema nacional de cuidados, o sea, los que trabajan en derechos humanos, los que trabajan en activismos, lo tienen mucho menos, ¿no? Entonces, eso como que siempre, o sea, como que todo eso sumado hace que el tema de la articulación y la comunicación, pues sea más complejo, ¿no? Porque ya llegamos a los espacios de trabajo pues bastante cansados, ¿no?, bastante frustrados, con todo lo que traemos en mente por todos los temas que cada una y una de nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Entonces ha sido, creo que un reto
o sea, sumándole a los que mencionan los compañeros como ese, ¿no? El de la articulación, el de los cuidados, el de la salud mental, ¿no? Específicamente, y también el de la profesionalización, ¿no? Y el de trabajar con condiciones dignas, en espacios dignos de trabajo. Muchísimas gracias otra vez por sus participaciones en cuanto a los retos. Y bueno, ya lo empezabas a platicar un poquito, Maika, sobre, por ejemplo, nos unimos muy bien para las marchas, ¿no? Y nos unimos muy bien para el baile, que chido, ¿no? Y nos unimos mucho como para festejar y para el glitter y para la brillantina y demás, ¿no? Que está bastante bien y que justamente en un mundo donde dirían nos educan para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, diría, es suficiente unirnos en ese sentido, es suficiente salir a marchar. Sabemos que como en todo movimiento siempre tendremos que enfrentar retos, pero me gustaba mucho este hincapié que tú hacías, Maika, sobre al interior de la comunidad, cómo logramos unificarnos, si bien cada quien tenemos distintas agendas por las identidades diversas que nos atraviesan, ¿no? Sin duda no es lo mismo ser, y lo mencionabas, por ejemplo, una pareja gay de hombres blancos privilegiados que viven en Polanco, a una pareja de mujeres, una pareja de mujeres trans o no binarias, que además están en tránsito migratorio y que pertenecen a una comunidad originaria, ¿no? Es decir, hay una serie de identidades que les atraviesan, que les hacen exponenciar una serie de violencias y discriminaciones, sin duda. Entonces aquí mi pregunta es, aún con ese mapeo, con ese contexto de identidades diferenciadas, ¿cómo le podríamos hacer para articularnos al interior de la propia comunidad, que ya bastante tenemos un frente abierto con todas aquellas personas hacia afuera que no nos aceptan, que no nos terminan de reconocer, que nos siguen discriminando? ¿Cómo hacerle para que más allá de la marcha, pues ahora sí que cómo le hacemos, ¿no? Para articularnos adentro del movimiento LGBT? No es algo sencillo, pero me gustaría, creo que es una reflexión bien interesante que vale la pena como preguntarnos. No sé, en la danza cómo lo has visto, quizá con el lenguaje artístico, o en el activismo, o en las colectivas, ¿cómo lo han imaginado esta articulación al interior del movimiento, aún con agendas diferenciadas? Sí. Perdón, es que soy hombre y me gusta empezar, no es cierto. A mí una de las cosas que creo que me da como mucha esperanza justamente viendo a mis compañeros del panel es que sí me parece que me encanta que haya este relevo generacional, ¿no? O sea, porque sí hace algunos años pues se veía que las personas que estaban haciendo algún tipo de activismo, movilización relacionado con personas LGBTIQ, pues eran personas más grandes, ¿no? Y como que eventualmente los jóvenes nos fuimos metiendo, y les digo nos porque estuve metido en el movimiento juvenil por muchos años hasta que dejé de ser joven, pero justamente creo que también está cambiando la forma, por ejemplo, en la cual nos organizamos, en el sentido de que, por ejemplo, también hace muchos años, si tú eras un joven y querías hacer algo, o en general era así como de, pues vamos a constituir una AC, ¿no? Y ahora, o sea, como que yo siento que ya casi nadie quiere hacer una AC, ¿no? O sea, más bien son como colectivos, son cosas como muy orgánicas, por ejemplo, incluso las casas de ballroom, ¿no? O sea, que no necesariamente pues son espacios de activismo, pero que lo hacen y que ganan espacios y que ganan visibilidad para nuestra comunidad y que de diversas formas están cambiando la narrativa, pues acaban siendo una forma de organizarnos, ¿no? Ahora, ¿cómo entre movimientos yo sí lo veo como bien complicado, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tenemos retos muy importantes que van desde los movimientos transexcluyentes, que hoy en día están siendo muy visibles dentro de algunos feminismos, y que obviamente pues están poniendo sobre la mesa un ataque que antes no estaba ahí, ¿no? O sea, lo veíamos por parte de la derecha, pero no necesariamente desde adentro de nuestras alianzas. Vemos también, creo que por un lado, las juventudes tienen más esta visión interseccional de cómo trabajamos estos temas, pero también al mismo tiempo hay una división de, bueno, no es que tu activismo es muy blanco y tu organización es muy colonial, entonces yo no me junto contigo y no voy a trabajar en colaboración. Entonces sí creo que eso es como muy complejo, pero también creo que sí hay oportunidades relacionadas con espacios que se crean para, digamos que para conversar, ¿no? O sea, por ejemplo, está un espacio como es el de la Coalición Mexicana de LGBTI, ¿no? O sea, que hay algunas organizaciones
sobre todo en los estados, ¿no? Entonces que no compiten, digamos, entre ellas, porque a veces como cuando estamos en la misma ciudad como que hay de repente hay un poco de canibalismo, pero bueno, cuando estás como con comadres de Yucatán y de Baja California, pues hay como, puede haber como mayor colaboración. Y creo que sí nos tenemos que dar cuenta que si no nos unimos, o sea, como que sí vamos a tener un problema mayor como el que están teniendo en otros países de la región ante los movimientos antiderechos, ¿no? O sea, donde aquí en México la verdad es que estamos un poco, o sea, como que está tranquila la cosa, a pesar de que sabemos que ahí están, pero en comparación con países de Centroamérica, con países como Brasil, con países como Perú, donde claramente hay muchísimo, o sea, los congresos están llenos de congresistas antiderechos, donde pues, sabemos que tenemos presidentes de ultraderecha como estuvo Bolsonaro o Trump, ¿no? Entonces, sí, si no nos organizamos, creo que nos va a cargar el payaso. Entonces, sí, yo creo que sí tenemos que crear más espacios como este y también agradecerle mucho a quienes organizaron este evento, ¿no? CMF y Oxfam y Iniciativa Manifiesta, porque pues sirve para conocernos. Yo ubicaba, por ejemplo, algunas personas en redes sociales y no nos habíamos visto en persona, entonces qué bueno que existan estos espacios y pues ojalá que esto sea este tipo de situaciones donde podamos tener una mayor unión y cohesión. Retomando lo que comentas, principalmente sí, estos espacios se agradecen muchísimo y se agradece la presencia de todos porque justamente podemos conocer las vivencias y experiencias dentro de cada área, ¿no? Que es, podemos tener cosas en común, pero a la vez vivimos cosas súper diferentes, ¿no? Y también quitarnos esas brechas de preguntar, aunque no conozcamos a cierta persona, pero sí sentimos que podemos empatizar en algo, pues preguntar, oye, me gustaría ver cómo atravesaste esta situación, o yo me identifico con esto, o sea, ya quitarnos esta, pues sí, pena o cierta limitación de preguntar entre la misma comunidad situaciones o cómo, o a quién podemos acercarnos, o seguir generando constantemente durante no solo un día, sino todo el año, generar espacios para la comunidad y que pues justamente se habiliten diversas maneras de compartir pues lo que nos representa la diversidad, espacios de todo tipo, por ejemplo, eventos, batallas, en este caso que en la danza suelen suceder eventos o espacios donde también se muestra de otra forma la danza y representas quién eres, ¿no? O sea, más allá de batallar y una persona contra otra, sino como representarte y representar lo que eres y sentirte orgulloso pues sí, de quién eres tú, ¿no? Otras formas, no sé, más fiestas, más, o sea, que haya iniciativa de todo tipo, ¿no? Fiestas, desde eventos, desde reuniones esporádicas, en este caso que ya nos conocemos, pues podemos igual generar más espacios o más eventos o más ahí nos tecleamos ahí y vemos qué podemos hacer, pero justamente eso, agradecer estos espacios y darles continuidad, no nada más este mes. Sí, pues creo que, híjole, ahorita que me preguntabas, hay veces en las que yo cuando me meto a ver todas las situaciones, y supongo que a muchas personas les pasa, que hay, ¿no? Que cada vez hay más problemáticas y se habla de más cosas, como que por un lado a veces nos abruma saber como que hay tantas luchas, tantas formas de orgullo, por ejemplo, ¿no? Tantas discusiones, pero por otro lado también es un recordatorio en que sí, ¿no? Es una gran comunidad, pero dentro de esta comunidad hay muchísima diversidad, ¿no? Y hay muchísimos frentes. Y además de esto, creo que también algo que es muy importante es que a veces se nos olvida un poco que no, por ejemplo, no porque yo sea mujer y que viva opresión, significa que no pueda ser una persona que ejerza violencia, ¿no? También. Y creo que eso se nos olvida más comúnmente de lo que debería de ser, ¿no? Y que hay, como decíamos, ¿no? Otras perspectivas, otras visiones, ¿no? Que la interseccionalidad es sumamente importante y al final, que pues es cierto, ¿no? Tal vez yo estoy ejerciendo violencia en mi espacio y no me estoy dando cuenta de eso. Entonces creo que también es una invitación a cuestionarnos, ¿no? Desde dónde nos estamos parando y cuáles están siendo nuestros discursos, cuáles están siendo nuestras formas, ¿no?
algo que pasa es que, pues sí, ¿no? Aquí estamos el día de hoy, ¿no? En Casa Frida, ¿no? Platicando, compartiendo este espacio, ¿no? Y seguramente mañana vamos a estar yendo a sacar RFCs, ¿no? O sea, como que lo que estabas diciendo tú hace rato, ¿no? Al final creo que es importante visibilizar también que si bien las luchas son diferentes y todas son válidas, sí desde donde estoy yo parada puedo aportar tal vez, ¿no? Desde los privilegios que tal vez yo tenga, ¿no? Como bien decía, ¿no? Una cosa es ser una persona, claro, ¿no? De la comunidad LGBT, pero una cosa es ser una persona blanca de la comunidad LGBT y una persona tal vez de una comunidad indígena, ¿no? Hay muchísimas personas que llegan a Casa Frida, por ejemplo, que, no sé, ¿no? Vienen de estados, no de la Ciudad de México, sino de estados como Guerrero, como Tabasco tal vez, ¿no? Que ni tiempo les dieron de sacar sus papeles y traen una historia de vida que además de vivirse como personas de la comunidad, se viven con otras violencias que han tenido, ¿no? Entonces creo que sí es importante y clave dentro de esta pregunta que haces, recordar dónde estamos parados y que no solo nos interviene una sola cosa, sino que todas las personas que estamos aquí, todas las personas, nos intervienen varias cosas, ¿no? Sí, yo solo quería como comentar, o sea, eso, ¿no? Estoy de acuerdo, creo que falta mucho el componente de la crítica, ¿no? La autocrítica dentro de nuestros espacios, dentro de nuestros movimientos, ¿no? Y la posibilidad de actuar conforme a esa crítica, ¿no? Entonces, cuestionar las violencias, hablar de esas violencias, ¿no? Visibilizarlas y encontrar formas en comunidad, en cómo resolver o en cómo atender esos conflictos, ¿no? Aquí no queremos meter a nadie en la cárcel, ¿no? No somos punitivistas, no se trata de eso, pero las violencias son reales, ¿no? O sea, también partimos de diferentes lugares, ¿no? Y aunque no sea nuestra intención violentar, ¿no? O discriminar o ejercer cierta situación ahí sobre otras personas, la realidad es que muchas veces lo hacemos, ¿no? Que no sea por malicia, ¿no? Y muchos de nuestros espacios permea eso, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar maneras colectivas, compasivas, pero que también sean otra forma de hacer justicia tanto al interior de nuestros movimientos como también allá afuera, ¿no? Porque yo entiendo, estamos en este sistema punitivista en donde todos nos atraviesan, ¿no? Y el castigo es una forma, es una ideología en donde normalizamos como la solución de conflictos, ¿no? Si no hay castigo, no se está solucionando los conflictos, ¿no? Y creo que podemos discutir en colectivo otras formas, más amenas, si ustedes quieren, pero de atenderlas, ¿no? De realmente sentarnos a dialogar, a ver qué nos está faltando, qué no estamos mirando, ¿no? Qué parte de los problemas también estamos contribuyendo, siendo parte, y también qué soluciones en colectivo hemos de encontrar, ¿no? O sea, cómo podemos poner en común. Una hermana trans siempre dice, la salida es colectiva, y a mí eso, yo siempre me quedo con esa frase, porque pues, creo que no hay de otra, ¿no? No podemos salir de todo esto, de todos estos sistemas y opresiones estructurales, si no estamos todas en el mismo vagón, ¿no? Entonces, pues sí, ejercer como la autocrítica de forma responsable, de forma cuidada, y también generar estos espacios de escucha empática, ¿no? Y desarrollar como mecanismos de justicia y de conciliación de conflictos que estén fuera de todos esos como parámetros, ¿no? Muchas gracias. Igual, totalmente de acuerdo con lo que comentan. Es un poquito como que volteo para acá, pero también para el público. Comparto lo que comentan sobre cómo hay que ser muy autocríticas y autocríticos siempre, y el hecho de pertenecer al movimiento no necesariamente nos exime de las violencias que reproducimos, y ojo también con sacralizarnos y creer que entonces por el hecho de pertenecer a la comunidad, por ejemplo, ya uno no puede ser homofóbico o transfóbico o lesbofóbico, etcétera, porque sí sucede, ¿no? Y parecería una contradicción hasta de raíz, pero la realidad es que pues bueno, me voy a ahorrar el concepto, pero a lo que voy es esto, ¿no? Como nunca perder esta mirada de autocuestionamiento, y también de ver cómo tendemos puentes no solo al interior de la comunidad, sino también junto con otros movimientos, ¿no?
Por ejemplo, hay otras, a mí me llama mucho la atención esta unión que hubo entre Black Lives Matter y el STLN, en un sentido de que ellos se entienden desde esa marginalización. Entonces me parecería que ese ejercicio que ellas están poniendo en práctica valdría mucho la pena, y no es el único ejemplo de cómo entre varios movimientos conformados por personas históricamente marginalizadas, oprimidas y violentadas, están tendiendo puentes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la realidad es que los movimientos que somos conformados por minorías, y lo digo entre súper comillas, realmente si nos unimos de minorías no tenemos absolutamente nada, ¿no? O sea, porque si unimos a la comunidad LGBT, a la comunidad de pueblos originarios, pero también a las mujeres y demás, la realidad es que entonces somos una avasallante mayoría que hemos sido históricamente violentadas por una estructura patriarcal heteronormada, blanca privilegiada, en donde entonces, ¿qué pasaría si empezamos a tender puentes de diálogo desde esas periferias y dejamos de pertenecer a esas periferias y empezamos a conformar ese mundo que tanto anhelamos, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con lo que comentaban de la importancia de mirar hacia adentro, pero también de ver cómo nos articulamos hacia afuera y dejar de ser reactivos e incluso empezar a ver otras maneras de empezar a cimentar, ¿no? Que ya lo hemos hecho y por eso los logros, pero bueno, hace falta un camino. Y aquí me gustaría, por último, también, porque ya se nos está yendo el tiempo, ir cerrando con un mensaje incluso, puede ser muy abierto, igual algún mensaje, si lo quieren compartir. ¿Cómo le hacemos para articularnos con personas que incluso no son de la comunidad? ¿Qué les dirían? Y esto me gusta porque es una pregunta que tanto cuando surge en el movimiento feminista, de cuál es el papel de los hombres, en el movimiento LGBT también surge una pregunta similar de, bueno, y si yo soy cis, hetero, ¿cuál es mi papel en esta lucha? ¿Quiero permanecer al margen? ¿O voy a permanecer desde la indiferencia? ¿O me hermano con ustedes? ¿Pero desde dónde me voy a hermanar? ¿Qué espacios voy a ocupar? Y bueno, ahí yo tengo una opinión muy, muy particular, pero más bien les escucho y para ver qué tienen que decirle igual a las personas que nos están acompañando. Quien quiera. Ok, pues bueno, lo más importante es, bueno, para mí en particular es tener una red de apoyo en la cual pueda confiar, a pesar de que no forme como tal parte de la comunidad, pero que tenga la información y las herramientas para poder convivir en un espacio armonioso y a la vez poder sentirme acompañada, ¿no? En este caso, para mí es un pilar fundamental mi familia, y que pues hemos pasado por este mismo camino en conjunto, ¿no? Porque realmente he pues salido justo a esta evolución junto con mi familia, y eso es un privilegio muy grande que tengo, pero a la vez tengo mis amistades pues que también forman una gran red de apoyo, y pues que estemos en sintonía, y justamente como lo estaban compartiendo, el cuestionarnos de, oye, a ver, esta acción o esto que dijiste, oye, ¿cómo le podemos hacer para que tampoco te sientas atacada? Pero esto me resonó ahí un poco extraño, que este es mi punto de vista, ¿cómo podríamos hacerle para llegar a un punto intermedio, o para justo encaminarnos, o que podamos entender ciertas vivencias, aunque no las vivan directamente esta red de apoyo, ¿no? Entonces, para mí es eso, encontrar una red de apoyo que tenga información y herramientas. Ay, yo no, ya te lo pasé. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, Denise, o sea, sobre todo pensando en redes sociales, por ejemplo, veo cómo a veces nos atacamos cuando alguien dice, no sé, utiliza un concepto mal, ¿no? Y entonces ya le acusamos de homofobia y la cancelamos, y así como de Navidad te volvemos a dirigir la palabra, y en mi experiencia lo que ha pasado con muchas de esas personas que son canceladas acaban pasándose al bando de los antiderechos, ¿no? Y si antes se consideraba medio aliado, pues ahora nos odian, ¿no? Entonces sí creo que nos tenemos que encontrar a la mitad, ¿no? O sea, obviamente no podemos dejar pasar cuando alguien nos ofende, nos violenta, etcétera, pero creo que tenemos que tener también una visión más constructiva, porque justamente esta polarización que se está viviendo en nuestro país en diversos aspectos, pero pensando justamente en los temas, por ejemplo, alrededor de los temas de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo derechos LGBTIQ y aborto, ¿no? O sea, como que sí, esta polarización no nos va a ayudar en lo absoluto, ¿no? Y estamos viendo cómo pues
muchos países están brincando de un extremo al otro, ¿no? O sea, y como que nos tenemos que encontrar más bien a la mitad, y creo que también pues, nos toca un poco educar, ¿no? O sea, desde donde estemos, o sea, sociedad civil, academia, o sea, por supuesto, por ejemplo, el sector educativo que sigue muy rezagado en materia de información y contenidos relacionados con nuestras comunidades. Pero, bueno, o sea, yo digamos que mi mensaje que me gustaría dejar es que creo que hay mucho valor en la construcción de estas alianzas. Algo que pasó apenas en la marcha el sábado, ¿no? Fue que hubo esta controversia enorme sobre si iba a haber empresas o no, ¿no? Porque había empresas que efectivamente pues muchas veces solo pagaban un tráiler así padrísimo y ponían su nombre en arcoiris, ¿no? Y entonces ya eran como muy aliados. Y sí hay empresas que hacían eso, pero además tenían muchas acciones por atrás donde había una sensibilización de sus empleados, apoyaban económicamente organizaciones de la sociedad civil, tenían un programa de inclusión a personas trans, pero entonces ellas tampoco pudieron marchar, ¿no? O sea, y sí hay una diferencia entre la empresa A y la empresa B, ¿no? Entonces, y digo, este es un ejemplo, ¿no? En cuanto al sector privado, pero así como eso, pues tenemos partidos políticos, tenemos otros sectores donde también está muy bonito pintarse de arcoíris en junio, pero pues el resto del año no necesariamente están haciendo algo, ¿no? Entonces creo que pues sí tenemos nosotros que impulsar que se siga haciendo y pues a que todas las personas e instituciones aliadas pues también puedan mostrar estas alianzas más allá de junio, porque pues existimos todo el año. Hay muchas cosas que decir. Además de sumarme a todo lo que han dicho, yo siempre voy a ser muy fan, como buena psicóloga, de la comunicación, ¿no? Y como decíamos hace rato, ¿no? Aquí no estamos a favor del punitivismo, ¿no? Ni mucho menos, y creo que a veces se nos olvida que, pues, ¿cómo nos vamos a dar a entender si a las personas nos faltan herramientas para darnos a entender, ¿no? Empezando desde cosas muy simples hasta cosas muy complejas. Ahora, ojo, creo que es muy importante como justo, ¿no? Poder dar estas herramientas, si estoy en la posibilidad de darlas, pero también hay una cosa muy distinta que siempre digo, ¿no? Una cosa es que tengamos opiniones diferentes y podamos encontrarnos ahí en algún momento a la mitad, y otra cosa es que tu opinión sea en contra de los derechos de las personas, entonces ya no es una opinión, solo estás en contra de los derechos de las personas, ¿no? Entonces creo que eso sí es muy importante recordar, pero sí, ¿no? Hablando de las empresas, sí es muy, luego nos cerramos, ¿no? Y es como de que no, yo sí era mucho de la idea de que no, abajo el capitalismo, ¿no? Adiós las empresas que nada más se pintan en junio, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que a veces es necesario, al menos nos pasa mucho en Casa Frida, ¿no? Es necesario abrir estos canales de comunicación porque al final del día, pues bien lo decías tú, ¿no? Necesitamos presupuesto para ofrecer a las personas que trabajan en Casa Frida un pues, trabajo digno, ¿no? A los usuarios un espacio digno, ¿no? Para poder implementar todas estas cosas que tenemos como objetivos implementar, ¿no? Ojalá, y creo que eso es importante recordar, ¿no? Al final, muchas de las cosas que hacen las organizaciones, ¿no? Pues serían cosas que debería de hacer el Estado, ¿no? Pero pues se lo estamos haciendo, pues, por ellas, básicamente, ¿no? Pero pues ni siquiera contamos a veces con el presupuesto y a veces es mucho como iniciativa privada quienes se acercan a dar estas donaciones o este apoyo, pero sí es muy importante como justo, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo vas a dar, ¿no? Y también dar herramientas como eso, porque luego pasa muchísimo que hay mucha gente que se acerca y, oye, quiero ir a que mis trabajadores vayan a un voluntariado y a Casa Frida, y quién sabe qué, ¿no? Y es como de que, ay, pues sí, muy chido, ¿no? Pero ¿qué más? Porque estas personas no solo es que vengas un día y te aparece aquí a saludar y muchas gracias y hasta luego, ¿no? Sino generar vacantes dignas para las personas de la comunidad LGBT, vacantes que sean seguras o garantizar espacios seguros, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? ¿Qué tipo? O sea, luego pasa mucho, ¿no? Que la gente hace donaciones a Casa Frida, por ejemplo, de ropa. Pero es ropa que muchas veces se tiene que tirar de lo usada que está, ¿no? Entonces, creo que el mensaje con el que me quedaría es justo, ¿no? Como seguir abriendo estos canales de comunicación, pero más allá de como solo abrirlos y ya, es plantearnos los acuerdos que vamos a tener dentro de estos canales de comunicación.
Yo le diría a les aliades que, o sea, ser aliade implica un trabajo activo de apoyo, ¿no? O sea, no solo ser aliade significa poner las banderitas en junio, ¿no? O si soy una marca de papitas, regalarle papitas a las organizaciones, o si tengo una tienda de tenis, regalarle tiendas a las organizaciones. O sea, claro, o sea, todos los, como decía Sofía, creo que es muy importante, ¿no? O sea, como muchos donativos nos ayudan, todos los donativos, decimos siempre, son válidos, pero no siempre, ya cuando se trata a la hora de aplicarlos, a la hora como de ejercerlos y que lleguen a las poblaciones que en verdad los necesitan, ese apoyo no se traduce en, pues sí, en insumos o en materiales de sostenibilidad para esas personas, ¿no? Entonces, ser aliados significa eso, claro que también significa un trabajo como de informarse, ¿no? Ya lo decíamos también hace rato. La gran ventaja es que ahorita hay muchos canales de información y yo entiendo, también hay demasiados canales de desinformación, ¿no? Pero la tarea de primero tener ese panorama, ¿no? De leerle donde sea que tú le lees, ¿no? Y llegar con UNE ya con preguntas, llegar ya con UNE con dudas y tal vez no con esta posición de invalidar, ¿no? O de decir es que eso no existe, o es que tu opinión está mal, ¿no? Cuando estamos hablando de derechos, creo que es importante, ¿no? O sea, podemos construir un diálogo después de tener como esa información base, ¿no? Y sí, muchos de nosotros nos encargamos como desde nuestros diferentes espacios a brindar esa información, ¿no? Y por eso también es importante que difundan el trabajo de todos los aquí presentes, ¿no? De que lo conozcan, ¿no? De que lo vayan socializando con sus familias, ¿no? O sea, como eso es lo que necesitamos, ¿no? Para contrarrestar esos otros medios que están generando ahí ruido, que están generando mucha desinformación, ¿no? Y poder conversar, ¿no? Claro que no le tenemos miedo a las dudas, a las preguntas, no le tenemos miedo como a esas inquietudes, ¿no? Pero que seamos capaces como de expresarlas en ánimos como de construir y de aprender todos, ¿no? Y no solo que sea como un debate en donde una posición tenga que tener la razón y generalmente esa posición juegue en contra de nosotros, ¿no? De nuestros derechos, de nuestras identidades, ¿no? Entonces, pues sí, queridos aliados, por favor, hagan un trabajo activo, nos vemos más allá de junio, existimos en octubre, existimos en diciembre, entonces por favor esperamos su dinerita, su apoyo, todo lo que ustedes quieran dar, ahí estamos bienvenidos. Muchas gracias, igual en línea con lo que comentas sobre aliados, aliadas del movimiento. Yo igual empezaría por este tema de la autocrítica e incluso empezar por nuestros círculos y nuestros ámbitos más cercanos, incluso le llamaría por lo más sencillo. De nada sirve decir que van a venir a la marcha y poner banderas y demás, tanto en sus casas como en los lugares de trabajo, como en las calles, si nos seguimos riendo de los chistes de gays. Si no hacemos nada y no somos esas personitas que sí alzamos la voz cuando a alguien se le ocurre decir un comentario abiertamente homofóbico o transfóbico, ¿no? De nada sirve. La realidad es que sí tenemos que seguir siendo muy autocríticas y autocríticos en decir, bueno, asumir que la complicidad es silencio y que el silencio mata, ¿no? Esa es la realidad y que la indiferencia también. Entonces, desde ese lugar también es entender qué posición nos toca. En definitiva, tampoco es abanderar un movimiento que no necesariamente te atraviesa y ocupar micrófonos que no necesariamente te tocan, pero sí entender que en esta estructura tan violenta tenemos que hermanarnos desde ciertos lugares y desde ciertas posiciones, pero sí entender esta responsabilidad colectiva que tenemos ante las violencias que padecemos y que a todas, a todos nos matan pues de diversas maneras y por distintas, por nuestra identidad y expresión de género, por nuestra orientación sexual, etcétera. Entonces, sí, como que desde ahí también como seguirnos invitando mucho a la autocrítica. Y ahora lo que yo invitaría es al público, si tienen algunas preguntas que les gustaría dirigir a propósito de la conversación o por otras razones que nos hayan abordado, adelante, abro el micrófono para quien guste participar. No sé si creo que ahí hay un micrófono más cercano. Hola, ¿qué tal? Cristian Andrade, también del equipo de Casa Frida.
Preguntaría más bien al panel, o igual pues a todos acá, ¿cómo creen o cuáles serían las acciones como afirmativas para que estas conversaciones no se queden solo aquí, ¿no? Al fin y al cabo, sabemos que las personas LGBT que estamos pues acá, somos personas que estamos en cierto privilegio, ¿no? De poder incluso venir a pesar de la lluvia, saber incluso enterarnos de estos como espacios de reflexión y de, pues de conversación, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que esta conversación se traduzca en acciones afirmativas concretas, tanto de parte pues como de cada una de las organizaciones y espacios de los que ustedes atienden, sino también como pues de quien nos convoca el día de hoy, ¿no? Gracias. Si quieren podemos tomar otras 2 o 3 participaciones y entonces pasamos a una ronda de respuestas del panel. No sé si haya otra pregunta. Si no... Hola, hola. Yo soy Víctor, soy del área de responsabilidad social de aquí de CEMEFI, responsabilidad social empresarial. Y justo quisiera retomar un poquito el tema de lo que hablaban sobre las empresas y su apoyo a la comunidad, a las organizaciones. A mí, pues, en lo personal, como que siempre me ha saltado un poco el tema del pinkwashing, ¿no? Cómo justamente las empresas buscan como colgarse de los movimientos para vender más, para obtener más ganancias. Y yo me preguntaba, justamente, un poquito ya lo respondieron, quisiera ser un poquito reiterativo también con eso, ¿cómo evitar esto si de plano no se puede evitar? Mejor no trabajar con ellas. Y también pienso en lo que mencionaba Maika de los espacios seguros de trabajo y qué tanto se ha avanzado con eso realmente a través de este apoyo de las empresas a la causa. Y bueno, porque justamente, ¿no? Tenemos muy claro que las personas LGBT y sobre todo cierto tipo de poblaciones están en los lugares llamados de tolerancia. Entonces, ¿cómo se ha ido cambiando esto a través del apoyo de las organizaciones, de las empresas, que muchas de ellas se ostentan socialmente responsables a través de nuestro distintivo? Entonces, no sé si incluso hay como manuales o cosas así como para evitar pinkwashing, para que precisamente no sea nada más cumplir la cuota de personas trans, de personas con discapacidad, de personas, de mujeres y de hombres, ¿no? Sino que realmente sea con un ánimo de cambiar el sistema desde adentro y poco a poco ir dando más oportunidad. Entonces, no sé si puedan como responder eso, pero gracias. Gracias. No sé si haya una tercera pregunta, inquietud, por ahí alguna manita levantada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Robin, de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, y mi pregunta va más enfocada hacia si tienen alguna estrategia, opinión, no sé, sugerencia, en el caso de las personas que atraviesan y que son tanto personas que forman parte de la diversidad sexogenérica, pero también son neurodivergentes, porque muchas veces están aisladas tanto por este asunto que son diversas, pero también de las personas neurotípicas, me gusta usar esa palabra, pero pues no se encuentran, no saben en dónde residir. Y por ejemplo, con la marcha, tuve muchas personas que me dijeron, es que a mí me hubiera encantado ir, pero el ruido, pero los colores, pero la cuestión, o sea, quiero ser parte de, porque sé quién soy, porque la identidad, porque estoy muy orgullosa de eso, pero al mismo tiempo no puedo con mi neurodivergencia, no sé cómo hacer, no sé qué más estrategias, además de ponerme tapones en los oídos, por ejemplo, y me gustaría saber en dónde más se puede dar, o a dónde más puedo asistir, o incluso si se podrían hacer estrategias para dar a conocer estos temas a personas que, aunque somos parte de la diversidad, muchas veces no se conoce qué onda con la neurodivergencia, no sabemos cómo tratar a alguien neurodivergente, y pues necesitamos también abrirle este espacio porque pues son discriminadas en otros lugares, y con más razón pues de hacerles ver que en este espacio seguros de neurodiversidad pues también son bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Pues abro el micrófono a les panelistas por si gustan empezar a responder alguna de las 3 preguntas o las 3. Me gustaría empezar con la Adelante.
Justamente con la última pregunta, sí me ha tocado vivir la experiencia de que parte del equipo con las personas con las que trabajo son más sensibles a los estímulos auditivos o visuales, pero siempre tenemos a la mano una persona, un psicólogo del deporte con el que podemos contar para en ese momento tener ciertas herramientas que nos ayuden. O sea, como justo eso casi no se habla, pero existe muchísimo en esta industria, ¿no? O sea, es como que nos dedicamos a trabajar a lo mejor con la música o en escenarios, y puede ser como un poco como dual, porque por una parte nos queremos expresar y queremos dar toda la energía, pero por otro lado hay personas que se les acaba demasiado rápida esa energía y luego ya, no sé, nos encontramos con ciertas dificultades o que alguien se siente mal, o sea, es como tener una cierto protocolo en dado caso de que algo así suceda en este tipo de eventos, y pues más que nada asesorarnos, ¿no? O sea, tener estos protocolos a la mano y pues visibilizarlo más. Bueno, yo quisiera contestar un poco las primeras dos. En cuanto a acciones afirmativas, con las organizaciones me parece que es muy complicado, pero sí creo que tenemos que defender por lo menos uno de los espacios que se había conquistado, que tiene que ver con los partidos políticos, o sea, sobre todo para candidaturas, ya que, como probablemente algunos sepan, pues existe este requerimiento de que cuando va a haber elecciones, pues tiene que haber, si no me equivoco, por lo menos un 5% de candidatos que pertenezcan a la comunidad LGBTIQ. Ha habido muchos problemas en su implementación, pero sí ha permitido que muchas personas que no estaban muy involucradas en la política de nuestras comunidades lo hagan y que tengan el potencial de llegar pues, a un puesto de elección popular. Ahora, con el Plan B, el famoso Plan B que se introdujo para hacer muchas modificaciones a la ley electoral, se corre el riesgo de que se pierda no solamente digamos que esta cuota para nuestra comunidad, sino también para otras, pero pues como sabemos, pues a los partidos la verdad es que ninguno le importamos en realidad, y entonces como que si quitaran este tema, pues también tenemos el riesgo de tener ese retroceso, ¿no? Entonces, digo, por eso hay muchas cosas, yo estoy muy en contra del Plan B, pero creo que es algo que hemos dejado pasar bastante de alto y que pues, podríamos pues, defender un poco. Respecto a lo de las empresas también, quería mencionar que, por ejemplo, aquí en México ya existe una certificación que da una consultora que se llama DIL, que es de Human Rights Campaign, que viene de Estados Unidos, ¿no? y que creo que sí están certificando que justamente no sea nomás como el pinkwashing de saco unas fotos padrísimas en junio y me pongo la camiseta, sino realmente como políticas abiertas de cómo voy a integrar, por ejemplo, a personas trans y cómo no las voy a discriminar o violentar en el proceso de reclutamiento, cómo voy a, por ejemplo, respetar los mismos derechos para las parejas del mismo sexo, aunque no estén casadas, así como lo hago con parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, ahí es donde sí creo que, y también reconociendo que muchísimas de estas empresas tienen grupos de personas LGBTQ adentro, entonces no solamente es como esto de dientes para afuera, sino que también desde adentro se está haciendo activismo, y yo creo que sí es muy importante considerar que los lugares de trabajo es donde pasamos al menos la tercera parte de nuestras vidas, y por lo tanto, pues aunque no nos guste tanto este tema de las empresas, sí creo que tienen un valor muy importante y que muchas veces van 10 pasos más adelante que, por ejemplo, instituciones de gobiernos, ¿no? O sea, porque vemos cómo hay secretarías de Estado, tanto federales como estatales, donde el trato es así terrible para cualquier persona, pero más para las personas LGBTQ, y muchas veces el sector privado también a mí no me gustaba, pero debo reconocer que pues, la verdad es que se han hecho muchos avances en muchos espacios y también creo que vale la pena reconocerlo. Igual me encantaría que hubiera como un manual contra pinkwashing, creo que sería una idea increíble que debemos de centrarnos como a impulsar y a repensar como en colectivo. En la experiencia en cuanto a colectivas, ¿no? En donde se han acercado como estas empresas como para apoyar o patrocinar ciertas actividades o eventos, siempre es una discusión al interior, ¿no? En conjunto, ¿no? Sobre quién es esa empresa, ¿no? Qué está ofreciendo, ¿no? Y sobre todo qué está ganando ella con ese recurso, ¿no? Porque pues tampoco
lo que decíamos hace rato, no se trata como tampoco de hacernos así como de, ay, las santas empresas, ¿no? Claro que tienen intereses también y por eso te buscan, ¿no? Entonces, sentarse un momento a platicar sobre eso, a discutir y ver la pertinencia de si tomar o no, o colaborar o no con dicha empresa, creo que es crucial, ¿no? Y de hacerlo también, en mi experiencia, lo que nos ha funcionado es siempre desde el principio comunicarles abiertamente cuáles son nuestros términos, ¿no? Y que si es de lo posible, minimizar o invisibilizar lo más posible la participación de la empresa, ¿no? Porque si nada más vienes para que aparezca tu logo y que con eso deduzcas no sé cuántos impuestos, pues perdóname, ¿no? Pero no se trata tampoco de eso, ¿no? Entonces trata de dialogar, de ver que la empresa que está ahí, ver cómo reacciona, ¿no? Ver si también está como proactiva a hacer esos cambios, ¿no? Proactiva a como aceptar nuestros términos, y si sí, pues adelante, ¿no? Y si no, pues ni modo, ¿no? Habrá también otros lugares donde puedan hacer ese pingüino, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pues sí, ha sido como una discusión crítica, lamento como darnos respuestas así como muy concretas, pero yo creo que eso, ¿no? Como hablar al interior y tener como estos como pequeños lineamientos que digan esto sí, esto no, con esto sí, con esto no, creo que ayuda mucho, ¿no? Y me dejó como muy fría, impactar lo de las neurodivergencias. Tenemos una deuda muy pendiente con eso, ¿no? Muy pendiente, ¿no? No tenemos cultura de acciones afirmativas, no tenemos cultura como... Vale, pues ahorita hay un desabasto principal, ¿no? Sumando los desabastos que mencionaba Ricardo al principio, también hay un desabasto ahorita en términos como de medicamentos antidepresivos y de otros tipos para ciertas situaciones, ¿no? Las neurodivergencias no se abarcan solo en eso, pero bueno, es solo para decir como que es la punta del iceberg de unos problemas en cuanto a las personas neurodivergentes que no estamos viendo ni atendiendo y que sí necesitamos como ahí, otra vez, ¿no? Como lo que decíamos, esta mirada como de interseccional, de platicar, de que nos sigan cuestionando, que sigan trayendo esas preguntas y que ver cómo hacer para tener medidas realmente que los espacios que estamos diciendo que sean seguros, efectivamente sean seguros para todos, ¿no? Y no solo para unas cuantas personas, ¿no? Entonces, pues, ya, no queda preguntas. Sí, ya igual un poco como muy de acuerdo con lo que han dicho. Creo que al contrario, ¿no? Creo que sí han propuesto y traído como estas formas más como concretas. En Casa Frida, tal cual, ¿no? Está hablando de todas estas certificaciones, todos hacemos preguntas muy puntuales de, o sea, cuáles son tus políticas, cuáles son tus planes y como agendar estas reuniones para llegar a acuerdos, ¿no? Creo que eso es lo importante, que más allá, creo que como, a ver, yo como persona individual, sí, ¿no? Puede que el pink washing, el color washing, todo eso me cause mucho conflicto, pero eso lo estoy diciendo desde una posición posiblemente también a veces privilegiada, en el sentido de que muchas de estas donaciones, por ejemplo en organizaciones, a veces pueden implicar un salario, pueden implicar una renta o pueden implicar que el usuario tenga ropa para poder ir a una entrevista, ¿sale? O incluso cosas tan básicas como papel de baño, Kleenex, etc., ¿sale? Entonces creo que es importante empezar a verlo como, no ser, como les decía, no cerrar canales de comunicación, sino abrirlos, pero tomando de nuevo el poder de cómo estamos abriendo estos canales y desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Y por otro lado, de la otra parte que preguntabas, justo creo que en cuanto a las organizaciones, esta parte como del activismo, ¿no? Y del burnout y de los espacios seguros, algo que, por ejemplo, ¿no? Más allá, o sea, claro, ¿no? Tratamos de dar un trabajo digno a las personas que trabajan en Casa Frida y todo, pero luego también pasa, ¿no? En todo esto de cuando, por ejemplo, nos vemos rebasadas de la cantidad de personas que llegan solicitando refugio, ¿no? Y también, al menos, por ejemplo, aquí en la sede en Iztapalapa estamos teniendo un gran problema, porque la oficina está en el mismo lugar de donde están los usuarios. Y muchas veces nos hemos visto amenazadas, ¿no? Incluso las personas que trabajamos ahí, por cuestiones de personas que, ya sea por los usuarios que están ahí o simplemente pues por toda la discriminación y violencia que sabemos que existe, ¿no? Entonces creo que esto también justamente, ¿no? Es importante sumarlo, además de toda esta parte del burnout, de que siempre este tipo de trabajo realmente
no siempre tiene un horario laboral porque en cualquier momento se puede presentar una emergencia, así como también que incluso nuestras vidas también se pueden llegar a ver en peligro, ¿no? Y por último, igual, o sea, como que solo quisiera sumar que conforme también lo que decía anteriormente respecto a darnos cuenta dónde estamos parados en cuanto a la neurodivergencia, cuando, y creo que es una invitación que les hago y que nos hago, ¿no? Que justo, ¿no? Cuando creemos espacios seguros, ¿desde dónde los estamos creando, no? Y que un espacio seguro debería ser para todos, y para todos es incluyendo a todas las personas y también empezando a considerar, como bien dicen, a las personas que están en la neurodivergencia, ¿no? Porque al final, pues sí, ¿no? La marcha creo que es algo sumamente importante y esencial para la comunidad, pero hay que estar conscientes que uno, pues no todas las personas les es accesible ir a la marcha, y dos, pues entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que el orgullo pues no solo se quede en la marcha, ¿no? Sino que abramos más espacios donde varias personas podamos participar y sea accesible para todos? Perfecto, pues muchas gracias a todos, todas, todos por su participación. La verdad es que muy interesante la charla, muchos puntos a rescatar, y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a nuestro panel. La sesión, el conversatorio se grabó y lo vamos a subir a nuestras redes sociales, se los compartimos, y bueno, pues esperamos que en el futuro podamos seguir fortaleciendo este tipo de espacios y alianzas. Y bueno, pues muchas gracias también a ustedes por su paciencia, a todos, nos retrasó la lluvia, entonces pues por eso también se retrasó un poco nuestros talleres. Y bueno, pues platicarles que el taller de la charla de poesía erótica y defensa no va a poder llevarse a cabo porque justamente hubo hoy bloqueos en todas las carreteras. Entonces Manuel se quedó atrapado en Puebla y no pudo llegar aquí a Ciudad de México, pero tenemos dos talleres activos. Ya está con nosotros Suri Cambujo allá en la parte de atrás. Él va a dar bienvenido. Él está a cargo del taller de introducción al BOCFEM. El taller va a ser aquí, en este salón, entonces quien guste quedarse aquí puede hacerlo. Y Connie Martínez ya nos está esperando también en el salón de aquí arriba, un piso arriba, en el taller Nuestras Voces Resistiendo. Entonces, quienes gusten quedarse aquí pueden salir, también nos acompaña, y muchísimas gracias a la Clínica Especializada Condesa, que está por allá, Natalie. Nos pueden brindar información sobre eso. Y también la unidad de salud integral para personas trans, por allá está Robin, y también les puede brindar información en la parte de la tarde. Entonces, pues bueno, quien guste ir al